Hola y sean bienvenidos a este su nuevo video. En este caso hablaremos de las diferencias entre calor, trabajo y energía interna. Este video es presentado por Hernández Lucio Edén, Martínez Gil Carlos Emiliano y su servidor Ruiz Martínez Diego. A continuación hablaremos acerca de la diferencia de energía interna. En primer lugar debemos de saber qué es la energía interna, la cual es la suma de todas las energías de las partículas que lo componen. La magnitud que designa la energía almacenada por un sistema de partículas se denomina energía interna, en este caso denominado por la letra U. La energía interna es el resultado de la contribución de la energía cinética de las moléculas o átomos que lo constituyen, de sus energías de rotación, de traslación y vibración, además de la energía potencial intermolecular debido a las fuerzas de tipo gravitatorio, electromagnético y nuclear. La energía interna es una función de estado. Su función o variación entre dos estados es independiente de la transformación que los conecte, solo depende del estado inicial y del estado final. Para el caso de un gas ideal, puede demostrarse que la energía interna depende exclusivamente de la temperatura. Ya en un gas ideal se desprecia toda interacción entre las moléculas o átomos que lo constituyen, por lo que la energía interna es solo energía cinética, que depende solo de la temperatura. Este hecho se conoce como la ley de Joule, la variación de energía interna de un gas ideal, monoatómico o diatómico, entre dos estados, A y B. Se calcula mediante la expresión, donde N es el número de moles y C es la capacidad calorífica medida a volumen constante, siempre recordando que la temperatura debe estar en grados Kelvin. Un gas ideal sufrirá la misma variación de energía interna siempre que su temperatura inicial sea la misma que la temperatura final, según la ley de Joule, sea cual sea el prototipo de proceso realizado. El calor. Comenzaremos definiendo el calor como la transferencia de energía térmica que sucede entre dos cuerpos cuando ambos están a diferentes temperaturas. La energía térmica está relacionada con el movimiento de átomos y moléculas. Tenemos como ejemplo o como un dato que en un iceberg hay más calor que en una taza de agua hirviendo. Y aunque el iceberg esté a 0 grados y la temperatura de la taza sea más alta que en el mismo iceberg, este tiene un mayor número de partículas que en la taza, entonces la energía térmica que hay en el iceberg debe ser mayor a la que hay en la taza. Transferencia de calor. Es importante aclarar que esta ocurre entre dos cuerpos a diferentes temperaturas. Por ejemplo, si ponemos en nuestra superficie de la mano un hielo o si ponemos nuestra mano en la superficie caliente como un comal o un sartén a temperaturas mayores a 40 grados. En el caso del hielo, nuestra mano es la que cede el calor, pues es más caliente, y en el caso del comal, el comal será el que cederá el calor, pues tienes una superficie más caliente y a mayor temperatura. Con el ejemplo anterior nos queda claro que el cuerpo más caliente siempre le transmite energía térmica al más frío. Esto nunca sucede al revés. Cuando dos cuerpos con diferentes temperaturas están en contacto térmico y hay transferencia de calor entre ambos, con el tiempo estos igualarán sus temperaturas y ya no habrá flujo de calor entre ellos. Entonces se dice que han alcanzado el equilibrio térmico. Existen tres formas de transferencia de calor. Una es la conducción, que es la transmisión de calor por el contacto, pero sin transferencia de materia. La convección, que es la transmisión de calor por la transferencia de la propia materia, que es portadora de calor. Y la radiación, que se transmite de energía por la emisión de ondas magnéticas o fotones. Las convecciones sobre los signos de la primera ley de la termodinámica. Si el sistema absorbe calor del entorno, el calor es positivo. Por el contrario, si el sistema cede calor del entorno, el calor es negativo. Por otro lado, en el trabajo, si el entorno realiza trabajo sobre el sistema, el trabajo es positivo. Pero si el sistema realiza trabajo sobre los alrededores, el trabajo es negativo. Ahora hablaremos sobre el concepto del trabajo. El trabajo se refiere a la cantidad de energía que es transferida de un sistema a otro, mediante una fuerza cuando se produce un desplazamiento. Sin embargo, el concepto del trabajo en termodinámica es mucho más restringido. Podemos definirlo en función de los siguientes aspectos. El trabajo solo aparece en la frontera de un sistema. El trabajo solo aparece durante los cambios de estado. El trabajo se manifiesta por su efecto sobre su entorno. La cantidad de trabajo es igual a mgh, donde m es la masa elevada, g es la aceleración de la gravedad y h la altura a la que se ha elevado la masa.
Particularizando la expresión general del trabajo para un sistema termodinámico concreto, podemos decir que se refiere a la cantidad de energía que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado y que puede servir para mover o elevar un cuerpo en el entorno. Los trabajos de James Joule. Los estudios decisivos que condujeron a establecer la equivalencia entre el trabajo mecánico y el calor fueron realizados en 1840 por James Joule, en la Gran Bretaña. Estos estudios estuvieron inspirados en los trabajos que Rumford había llevado a cabo casi 50 años antes. En un trabajo titulado El equivalente mecánico de calor, que data de 1843 y que fue publicado en 1850, Joule presentó evidencia inequívoca justificando las conclusiones de Rumford. El experimento de Joule fue una verdadera proeza de precisión e ingenio, considerando los medios que se disponían en esa época. El aparato consistía esencialmente en un eje rotatorio dotado de una serie de paletas, de hecho, 8 brazos revolventes, girando entre 4 conjuntos de paletas estacionarias. El propósito de estas paletas era agitar el líquido que se colocaba en el espacio libre entre ellas. El eje se conectaba mediante un sistema de poleas y cuerdas muy finas a un par de masas de peso conocido. Consistía en enrollar la cuerda sujetando las masas sobre las poleas hasta colocarlas a una altura determinada del suelo. Al dejar caer las masas, el eje giraba, lo cual a su vez generaba una rotación de los brazos revolventes, agitando el líquido contenido en el recipiente. Este proceso se repetía 20 veces y se medía la temperatura final del líquido agitado. Las paredes del recipiente que contenían el líquido eran herméticas y estaban fabricadas de una madera muy gruesa, adecuadamente tratada para minimizar cualquier pérdida de calor por convección y por radiación. Después de una repetición muy cuidadosa de estos experimentos, Joule concluyó que la cantidad de calor producida por la fricción entre cuerpos, sean líquidos o sólidos, siempre es proporcional a la cantidad de trabajo mecánico suministrado.